El idioma uzpanteco es mucho más que un idioma, es el reflejo de la historia, la sabiduría y la identidad cultural que vive de generación en generación. Komsaw shatak khaswan katilmit mulret khayak pia chaveatak chipujiolik katzal tzinunkap. Bienvenido a este pequeño documental donde hablaremos sobre el tema directamente del idioma uzpanteco. El idioma uzpanteco nace del idioma mayor, del idioma madre, que es el protomaya. El protomaya nace hace 4000 años, siendo el idioma madre de 31 idiomas mayas que se hablan en todo Mesoamérica. A partir de los 4000 años que nace el protomaya, a los 3000 años ya inicia una división. Se divide a 31 idiomas. El idioma uzpanteco pues se desprende de la rama lingüística quiché a partir del año 2500, que se desprende el quiché mayor. Sin embargo, el uzpanteco se desprende desde los 500 años antes de Cristo. Con esto podemos decir de que el idioma uzpanteco proviene del idioma madre, que es el protomaya. En la actualidad, el idioma uzpanteco pues sufre de ciertos problemas lingüísticos, en donde se habla el idioma uzpanteco, siendo el municipio de San Miguel Uspantán, ya se hablan otros idiomas más, tales como el quiché, el pojomchi, epchi, ixil, entre otros. Uno de los personajes principales que resalta sobre el idioma uzpanteco es el cacique Caletojil, siendo esta persona quien, al momento de ver que fueron invadidos por los españoles, mata a sus hijos, a su esposa, y luego sobre su lanza para no ser esclavo de los españoles. La resistencia del idioma uzpanteco, pues a pesar de que en la actualidad existen otros idiomas, pero se trata la manera de promover el idioma uzpanteco en la región. Las ramas lingüísticas tienen un origen. El origen de las ramas lingüísticas vienen del protomaya, del nape tzij, que se le llama en idiomas mayas. El protomaya, de ahí se derivan las ramas, son 6 ramas lingüísticas que están integradas dentro del protomaya. Podemos mencionar uno de las ramas lingüísticas, es el yucateco, tenemos el huasteco, el celtal mayor, el anjopal mayor, el mam y el quiché mayor. Y dentro de estas ramas también se derivan los grupos, y de estos grupos se derivan los idiomas que están interconectados. El idioma uzpanteco es único. ¿Por qué es único? Porque el idioma uzpanteco se deriva de la rama del quiché mayor, pero más no cuenta con un grupo donde se derivan los idiomas. Aproximadamente del quiché mayor se derivan 12 idiomas lingüísticos, de la cual pues también está inmerso el idioma uzpanteco. Entonces el quiché mayor es otro idioma, la cual está compuesto por varios idiomas, no es únicamente el quiché que hoy en día conocemos. El idioma uzpanteco es uno de los 22 idiomas mayas en este país de Guatemala. El idioma uzpanteco es un idioma bastante importante en este municipio, puesto que es uno de los idiomas mayas que se hablan a nivel nacional. Asimismo, se habla en el municipio de Uspantán, mayormente en las comunidades de Las Pacayas, La Lagunita, Chipaj,
También algunas comunidades como por ejemplo San Antonio La Esperanza. Esta comunidad es del municipio de Chicamán. Actualmente habemos 5.847 hablantes del idioma maya uspanteco. Para este idioma que se habla pues en el municipio de Uspantán, se cuenta con una gramática normativa para poder pues a partir de esta gramática poder tener una escritura con lineamientos que nos ayuda para poder tener estos lineamientos para poder escribir de la manera correcta. El idioma uspanteco yo creo que comenzó por allá en los años 90. No tengo la fecha, pero la historia sí, porque yo fui el creador y formador de la organización del idioma maya uspanteco, que equivocadamente muchos dicen es la Academia de Lenguas Mayas. No, la Academia, la planta central está en la capital. Aquí comenzó gracias al ingeniero José Vicente, mi sobrino. A él se debió el inicio de nuestra cultura, nuestro idioma. En Guatemala ya se tenía la organización, pero aquí estábamos muy aislados. Yo fui el primer presidente de la comunidad lingüística uspanteca. El presidente provisional fue Enrique Savín, pero como su nombre dijo, presidente provisional, para que yo pude salir y hacer muchos trámites en la capital. Pero el idioma lo inicié yo, hablamos con la municipalidad, nos dieron un localito ahí en el parque, tuvimos un bonito tiempo ahí se fortaleció el idioma. Entonces, una persona que me apoyó bastante, me dio un apoyo también desinteresado en dinero, ya falleció Jacinto Segundo Copapi. Fue la persona que me brindó el apoyo sin intención de dinero. Empezamos a trabajar con él y nos poníamos a platicar qué hacer para levantar, o sea, establecer una organización aquí en Uspantán para el idioma uspanteco, porque el idioma uspanteco, con toda franqueza, ahorita y en aquel tiempo está en un peligro de extinción. Eran los tres personajes de que nosotros participábamos en la organización, y un día cuando nos citaron o nos llegó una telegrama en parte de la organización y fue convocado a Don Chinto el movimiento de los 22 idiomas, y él fue elegido y lo enviamos para una reunión en Cocada, Chimaltenango, y así fue que él participó ya por segunda vez. Pues la verdad que tuvimos una plática ya en el Hotel Ritz Continental en Guatemala. Ya después allí se eligió y se quedó ya formal, bien organizado, donde se tomó los cargos, el que salió electo de ser presidente de las comunidades lingüísticas. Sería ya formalmente don Miguel Vicente fue el que tomó la batuta de ser presidente en aquel entonces. Pero primero yo fui el que fui designado como presidente provisional de la comunidad lingüística uspanteco. Organizamos todo esto, el evento allá en Quetzaltenango, y allá se eligió don Miguel Vicente y nosotros lo dejamos y él fue el que aceptó y se entregó todos los insignias de la comunidad lingüística en el Cerro de Baúl, Quetzaltenango, y por medio de una ceremonia. Allá fue donde se organizó y allá es donde él recibió el insignio de la vara y otros documentos, y más valioso era de traer la bandera de la comunidad lingüística uspanteco con los 4 colores, negro, rojo, blanco y amarillo. Y así fue que se principió de levantar y organizar bien la comunidad lingüística uspanteco. Bueno, como usted la uchatak, durante la gestión pues que estuvo Virgilio Tomás,
al frente de la comunidad lingüística, que en definitivo fue durante el año 2001. Uno de los logros pues básicamente es seguir con los proyectos que estaban al frente, ¿verdad?, de la comunidad lingüística uspanteca. Sin embargo, en ese año siempre en el marco de la elección e investidura de Rapintin Mitla, hija del pueblo uspanteco, pues se hicieron las gestiones. En principio porque las reinas anteriores siempre utilizaban la banda, utilizaban una corona que desde nuestra forma de ver en su momento no era la forma más adecuada, porque ancestralmente habían formas como se vestían las reinas uspantecas. Se lograron las gestiones para elaborar una nueva corona y un nuevo centro para la representativa de la mujer maya uspanteca. Por tal razón, entonces, en su momento, con Virgilio Tomás, que en paz descanse, también con Cristina Pinula y mi persona, diseñamos este cetro que es el tzunum, que lleva la etimología histórica del pueblo uspanteco. Asimismo, en esta corona, como ustedes pueden apreciar, pues acá tenemos en la corona, pues está el tzunum, el gorrión, como parte de los elementos que se identificaba en la fortaleza uspanteca de acuerdo a las narraciones de Fuentes y Guzmán. Entonces, por tal razón, ustedes pueden ver en la corona que portan las representativas de la mujer maya uspanteca, siempre se visibiliza el gorrión. Entonces, el cetro y la corona fue parte de los diseños que hizo, que en paz descanse, Virgilio Tomás, juntamente con Cristina Pinula y su servidor Juan Antonio Uz Maldonado. Este cetro fue elaborado en plata por la familia Coy en el municipio de Copán, Alta Verapaz. Al interior del cetro hay un elemento que sirve para detener, porque la intención justamente es que hasta ahora no se ha hecho, pero es que lleve básicamente la cola de un quetzal. Entonces eso se ha previsto y así en ese marco está diseñado la corona y el cetro de la mujer maya uspanteca como uno de los aportes históricos de la junta directiva en su momento y también como un diseño original de que en paz descanse, ¿verdad?, Virgilio Tomás Méndez. Los logros que se logró en el tiempo de gestión del presidente Osvaldo Ascot es la construcción de este edificio que fue tan importante para nuestra comunidad lingüística uspanteca, y agradecidos por Dios porque Dios nos dio la oportunidad de estar dentro del equipo para ver la ejecución de este proyecto. El proyecto de facilitadores en las comunidades, en las aldeas, en los centros estudiantiles, en los colegios, esos son otros logros que nosotros logramos junto a nuestro presidente. Señor Silauchak, ojalá Dios que cuando estuvimos en la junta directiva junto con el presidente Matías Sic, gestionamos las sillas y también el presidente invitaba a las personas miembros inscritas para las reuniones, y también el presidente colaboraba con las aldeas, compraba bombas y también hacía actos culturales en las aldeas. Kamchauchak en Suban en Tilmit, tenía un kits viejo chahuatak, lo que Shkan Chile, la comunidad lingüística uspanteca. Muy buenos días, querida audiencia. Solo para hacerle un pequeño comentario, en mi gestión de presidente 2012 hasta 2016 fue así como estuvimos gestionando la línea telefónica de la comunidad lingüística uspanteca, y de ahí estuvimos dando capacitaciones a maestros en varios establecimientos de aquí de Uspantán. Juntil auchak juntir huruk oja wiltak
Tincomuarte Irdi, pues Ojiolo Auquila. Bueno, mi nombre es Débora Ishkoy. Estuvimos laborando para la comunidad lingüística uspanteca en el periodo 2016 al 2019, siendo parte de la junta directiva en ese periodo como vicepresidenta. En el año 2017 estuve como presidenta en funciones y tuvimos logros bastante importantes y relevantes. Uno de los logros relevantes que pudimos alcanzar fue que se realizaron talleres con mujeres de las diferentes comunidades, específicamente San Antonio, la Lagunita Chipá, las Pacayas, específicamente valorando el papel de la mujer en la revitalización del idioma uspanteco. Pues realmente trabajamos estos talleres concientizando a toda la familia que realmente el papel de la mujer en el hogar es fundamental, ya que tiene el contacto directo con los niños y niñas, y eso fortalece porque ellas son las que tienen la comunicación directa, ¿verdad?, con los niños. Otro de los logros relevantes fue el convenio que se logró con el Ministerio de Cultura y Deportes, ya que se logró obtener a un instructor de marimba en la escuela de marimba que se tiene en la comunidad lingüística, pues es financiada a través del Ministerio de Cultura y Deportes. Pues en la comunidad lingüística, pues en ese periodo como parte de la junta directiva, pues hicimos la gestión para que pudiese ser financiado a través del ministerio. Kamsa chata kawash re con igriru ka wiltak kamhurtil awchakla bal ni kare ununka ukinon se kikot bukakan uokak ilakre. Cuando se habla de avances o logros importantes, pues tenemos que iniciar por cómo está la institución. Yo hago referencia de las investigaciones lingüísticas. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de imprimir 3 documentos. Esto, háblese de que sean documentos, un documento monolingüe y otros 2 que son bilingües, con el entendido de que solamente así se puede fortalecer el corpus lingüístico del idioma con áreas curriculares para facilitadores. Importante decir que la academia siempre aporta en este sentido en la enseñanza del idioma, enseña el idioma propio a niños, jóvenes y adultos. La atención era mucha cantidad, sin embargo no se garantizaba la enseñanza del idioma con calidad. Por último, quiero mencionarles también que el registro de nuevos miembros inscritos, fortalecer a los hablantes, pero esto surge a partir de la voluntad y la conciencia misma de poder inscribirse, de poder ser reconocidos por la academia. Los padres se comuniquen con sus hijos en idioma uspanteco, es un acto importante que puede fortalecer a la vitalidad del idioma maya. Cuando se habla de situación actual del idioma maya uspanteco, que para algunos es muy conocido en el territorio, pero para otros no, particularmente es uno de los idiomas minoritarios. La situación que está pasando con el idioma es sumamente preocupante. Y algunos factores que como que afectan, en este caso, el uso del idioma y la transmisión del mismo. Primero me voy a referir a la conciencia lingüística, en este caso de los hablantes. Cuando hablamos de conciencia lingüística es muy propio, es muy del hablante. Otro factor que he tratado como de analizar también es el tema de la transmisión intergeneracional, y eso sí corresponde como una obligación del padre hablante de un idioma o de la madre hablante del idioma uspanteco, del poder transmitir el idioma a sus hijos e hijas, nietos, bisnietos, como lo consideramos. Entonces, ¿qué vemos a un futuro? Que el idioma también está perdiendo vida por eso mismo, porque ya no se está transmitiendo. Un poco antes del 1992 y especialmente desde el 1992, nosotros podemos apreciar acá el trabajo realizado por cada una de las juntas directivas
y de las personas que tuvieron a bien poder iniciar el trabajo en la comunidad lingüística. Podemos apreciar los logros, los aportes, el trabajo realizado por cada una de las juntas directivas. Siempre y cuando con el apoyo de cada uno de los miembros inscritos, porque sin los miembros inscritos esto no hubiera sido posible. Así que un agradecimiento a cada una de las personas que iniciaron en el proceso del inicio de la creación de la Academia de Lenguas Mayas, asimismo de la comunidad lingüística uspanteca. Muchas gracias.